una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. ¿Qué pasó con el entusiasmo de Can Yaman en Brasil? Sí, ese actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y talento, y que generó una ola de expectativas en el gigante sudamericano que al parecer no se materializó del todo. Si eres fan de Can Yaman, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo y las sorpresas que nos depara la vida de las celebridades, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Porque vamos a repasar los hechos, analizar las posibles razones, desmenuzar cada especulación y tratar de entender por qué esa conexión tan esperada con Brasil, que prometía ser explosiva y llenar estadios, parece haberse enfriado un poco, dejando a muchos con un sabor agridulce. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, llenos de análisis, noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Dicho esto, vamos a empezar con esta interesante historia que ha generado tantas preguntas. Como muchos saben, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno global. Su paso por telenovelas turcas que se convirtieron en éxitos rotundos, como la icónica Erkencikus y la romántica Dolunay, lo catapultó a la fama internacional, transformándolo en un ídolo para millones de personas. Y Brasil, un país con una industria del entretenimiento vibrante y un público ferviente por las producciones extranjeras, no fue la excepción. Sus fans brasileños, al igual que los de muchos otros países, lo esperaban con los brazos abiertos, ansiosos por verlo en persona, por sentir su energía en un evento, por firmar autógrafos, participar en entrevistas que rompieran récords de audiencia y, quién sabe, tal vez incluso por verlo incursionar en algún proyecto cinematográfico o televisivo allá. La expectativa era altísima, casi palpable. Se hablaba de su posible visita con una euforia que resonaba en las redes sociales, de su inmenso público seguidor en tierras brasileñas, y todo apuntaba a que sería un gran desembarco, un evento que marcaría pauta y se recordaría por mucho tiempo. Recuerdo vívidamente cómo hace un tiempo, las redes sociales ardían con la posibilidad de que Can Yaman realizara una gira promocional o incluso participara en algún evento de gran envergadura en Brasil. Los fans brasileños habían estado pidiendo su presencia de manera incansable durante años, organizando campañas, hashtags y manifestaciones virtuales, y parecía que finalmente sus sueños de ver a su ídolo de cerca se harían realidad. Las especulaciones volaban por los aires, se hablaba de su posible participación en programas de televisión de máxima audiencia, como los de Globo o SBT, de eventos masivos de fans donde se venderían todas las entradas en cuestión de minutos, y hasta se rumoreaba con la posibilidad de que estuviera negociando proyectos de actuación en el país sudamericano, lo que habría sido una noticia bomba para la industria. La energía y el entusiasmo de sus seguidores eran contagiosos, y se sentía como si estuvieran a punto de recibir a un verdadero ídolo pop global, a la altura de las estrellas de Hollywood. El fervor era tal que se imaginaban colas kilométricas para verlo, un recibimiento apoteósico en el aeropuerto y una cobertura mediática sin precedentes. Sin embargo, el tiempo pasó y a pesar de que la idea de su visita a Brasil siempre estuvo presente en el aire, manteniéndose latente en conversaciones y deseos, esa explosión de entusiasmo esperada, esa confirmación oficial y la materialización de su presencia física que tanto se anhelaba, pareció diluirse, desvanecerse como una bruma matutina. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, la que ha rondado las mentes de sus seguidores y ha alimentado innumerables debates en línea. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa energía que parecía imparable, esa ola de expectativas que prometía romper todas las barreras, se enfrió? Para intentar comprender esta situación, debemos abordar varias aristas, desgranar cada pieza del rompecabezas. Para empezar, hablemos de la naturaleza misma de las visitas de celebridades internacionales, especialmente cuando provienen de industrias tan diferentes y con dinámicas tan particulares como la turca y la brasileña. Si bien es innegable que Can Yaman posee una legión de seguidores incondicionales en Brasil, el mercado brasileño, con su propia industria de telenovelas consolidada y sus propios ídolos nacionales, tiene sus propias reglas, sus propias dinámicas y sus propias plataformas de difusión. Una visita exitosa y de alto impacto no depende únicamente del carisma y la fama del artista, sino que requiere una estrategia de promoción sólida y bien ejecutada,
acuerdos concretos y sólidos con productoras locales, canales de televisión o agencias de marketing, y una logística impecable que contemple cada detalle, desde el alojamiento hasta los desplazamientos y los protocolos de seguridad. A menudo, cuando una celebridad internacional decide visitar un país con el objetivo de promocionar su trabajo, explorar nuevas oportunidades laborales o simplemente conectar con su público, todo se arma con una gran anticipación. Se negocian contratos millonarios, se definen fechas con meses de antelación, se coordinan apariciones en programas de televisión de alto rating, se organizan eventos de fans exclusivos, se preparan ruedas de prensa. Es un proceso sumamente complejo que requiere tiempo, recursos económicos considerables y una sincronización perfecta entre todas las partes involucradas. En el caso específico de Can Yaman y Brasil, es muy posible que haya habido conversaciones, que se hayan explorado múltiples posibilidades y que se hayan sentado las bases para una posible visita. Sin embargo, quizás los acuerdos concretos no llegaron a formalizarse en el momento adecuado, o surgieron obstáculos inesperados, diferencias de visión o exigencias que frenaron el impulso inicial y enfriaron la posibilidad de que se concretara. Otra razón que podría explicar esta falta de concreción, y que es muy común en el mundo del entretenimiento, es el propio ritmo vertiginoso de la carrera de Can Yaman. Él es un actor que, al mismo tiempo que goza de una gran fama internacional y es un imán para los medios, también está inmerso en sus propios proyectos personales, nuevos rodajes que exigen su tiempo y dedicación completa, y por supuesto su vida privada, que también requiere atención y cuidado. Las agendas de las celebridades son extremadamente apretadas, son verdaderos rompecabezas logísticos, y a veces, las oportunidades que surgen para visitar un país específico pueden no coincidir con el momento más oportuno para ellos. Quizás una oferta interesante y atractiva para visitar Brasil llegó cuando él ya estaba comprometido con otro proyecto importante en Europa, o viceversa, una propuesta laboral en Italia o Turquía coincidió con un momento en el que sus representantes estaban explorando la opción brasileña. La competencia por su tiempo es feroz, y las prioridades cambian constantemente. Pensemos también en la saturación mediática y la ventana de oportunidad. El mundo del entretenimiento es un torbellino constante, un flujo incesante de noticias y figuras. Un día una celebridad está en la cima de la atención mediática, acaparando portadas y conversaciones, y al siguiente, la atención se ha desplazado hacia otra figura emergente, un nuevo escándalo o un tema de actualidad. Aunque el cariño de los fans brasileños por Can Yaman es innegable y persistente, la ventana de oportunidad para una visita con un gran impacto mediático y comercial puede ser efímera. Tal vez el momento álgido de la expectativa por su visita coincidió con otras noticias importantes, eventos deportivos trascendentales o lanzamientos de producciones locales que captaron la atención del público y de los medios brasileños, restando protagonismo a la posible llegada del actor turco. El timing es crucial en este negocio. Además, no podemos obviar la cuestión de los idiomas y las diferencias culturales. Si bien Can Yaman tiene un atractivo universal y su carisma trasciende fronteras, una visita a Brasil, un país con una cultura vibrante y una lengua portuguesa particular, implicaría una adaptación, quizás la necesidad de aprender frases clave en portugués para conectar mejor con el público, entender las costumbres locales, y contar con un equipo de apoyo multilingüe que facilite la comunicación y la integración. Estos son detalles que, si bien no son insuperables, requieren una planificación adicional, un esfuerzo extra y una inversión en recursos humanos y de comunicación que deben ser cuidadosamente considerados. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la cuestión de los intereses comerciales. Las visitas de celebridades internacionales a otros países a menudo están intrínsecamente ligadas a la promoción de productos específicos, series de televisión que se están lanzando o películas que buscan un impulso en mercados extranjeros. Si no había un proyecto concreto de Can Yaman que estuviera en plena promoción o a punto de lanzarse de manera significativa en Brasil, es posible que los costos logísticos y de promoción de una visita de esta magnitud, que suelen ser muy elevados, no se justificaran desde una perspectiva comercial para las productoras, los canales de televisión o las agencias de marketing brasileñas. El retorno de la inversión es un factor determinante en estas decisiones. He visto personalmente muchos comentarios en redes sociales, tanto de fans brasileños, que expresaban su frustración y decepción, como de seguidores de otras partes del mundo, que compartían la misma confusión ante la falta de noticias concretas sobre una visita de Can Yaman a Brasil. Algunas especulaciones apuntaban a que quizás hubo un desacuerdo con alguna agencia de representación, tanto en Brasil como en Turquía, o que las expectativas iniciales, alimentadas por rumores y deseos, fueron demasiado altas y no se basaban en acuerdos firmes y confirmados.
Otros, más optimistas, siguen esperando con paciencia, confiando en que tarde o temprano la visita se materializará y podrán ver a su ídolo en persona. La esperanza es lo último que se pierde. Es importante recordar y recalcar que a pesar de que la idea de su visita a Brasil generó un enorme entusiasmo y movilizó a miles de personas, el hecho de que no haya ocurrido hasta ahora no significa, de ninguna manera, que el cariño y la admiración de sus fans brasileños haya disminuido. El público que lo sigue en Brasil sigue siendo muy activo, fiel y apasionado. Las redes sociales, a pesar de no ser un evento presencial, son un canal constante de interacción y de demostración de afecto. Can Yaman, por su parte, ha estado muy activo en otras partes del mundo, participando en proyectos de gran relevancia en Italia, protagonizando películas y series y consolidando su carrera internacional, lo que demuestra que su trayectoria sigue en auge y se está expandiendo geográficamente. Quizás la clave de esta situación, y el punto central de nuestra discusión, esté en la palabra entusiasmo. ¿Se enfrió el entusiasmo de Can Yaman por Brasil, o se enfrió el entusiasmo de quienes esperaban su visita por la falta de concreción de los planes? Es una pregunta delicada, y la respuesta probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo que es seguro es que la expectativa era tan alta, las esperanzas estaban tan elevadas, que cualquier retraso o cambio de planes generaba una decepción proporcional. Cuando una celebridad genera tanto revuelo y anticipación, la presión para que esa visita ocurra es inmensa, casi insostenible. Y si esa visita se retrasa significativamente o, peor aún, no se materializa, la decepción puede ser igualmente grande, llevando a una percepción, quizás injusta, de que el entusiasmo inicial se ha apagado, tanto por parte del actor como de sus seguidores. En mi opinión, lo más probable es que haya sido una combinación compleja de factores logísticos, comerciales y de agenda. Las giras internacionales de celebridades son empresas de gran envergadura, con múltiples variables a considerar, y a veces, a pesar de los mejores esfuerzos y las intenciones, los planes simplemente no cuadran. Sin embargo, esto no significa que la puerta para una futura visita a Brasil esté cerrada para siempre. El mundo del entretenimiento es increíblemente dinámico y las oportunidades, los proyectos y las colaboraciones pueden surgir en cualquier momento, de forma inesperada. El público brasileño sigue siendo uno de los más apasionados y receptivos del mundo en cuanto a estrellas internacionales, y el carisma de Can Yaman es un activo innegable que no caduca. Así que, ¿quién sabe? Tal vez en un futuro no tan lejano, veamos a Can Yaman pisar suelo brasileño, ser recibido con ese fervor que lo caracteriza y reencontrarse con esa energía tan especial de sus fans, esa que tanto se anhelaba. Espero sinceramente que esta explicación les haya resultado interesante, que les haya aportado una visión más clara y analítica de lo que pudo haber sucedido con el tan esperado desembarco de Can Yaman en Brasil. Es fascinante observar cómo se mueven las complejas dinámicas en el mundo del espectáculo, cómo las expectativas y los deseos de los fans interactúan con la realidad pragmática de las carreras de las celebridades, los contratos, las agendas y las estrategias comerciales. En resumen, lo que parece haber sucedido con el entusiasmo de Can Yaman en Brasil es, más que una falta de interés o de cariño por parte del actor hacia sus seguidores brasileños, una compleja red de factores que probablemente impidieron que una visita prometedora y muy esperada se materializara en el momento deseado. Posibles obstáculos logísticos, agendas de trabajo apretadas, intereses comerciales contrapuestos, diferencias en las negociaciones o la propia dinámica del vertiginoso mercado del entretenimiento podrían haber jugado un papel crucial en este desenlace. Sin embargo, es vital reafirmar que el cariño y la admiración de sus fans brasileños siguen intactos y muy vivos, y la posibilidad de un futuro encuentro, aunque incierto, no está descartada. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que les haya gustado este análisis profundo y que hayamos podido aclarar algunas de sus dudas y desvelar parte de este misterio. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo otras razones que no hemos mencionado? ¿Han seguido de cerca la expectativa de la visita de Can Yaman a Brasil y tiene alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus teorías. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Si este vídeo les aportó algo, si disfrutaron del contenido y del análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta y nos motiva a traerles más.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kan-Yaman, con quienes también puedan estar interesados en esta historia, para que todos estemos al tanto de esta interesante situación. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por ver hasta el final. ¡Chao!